Desde el taller Chuyima estamos lanzando diferentes iniciativas con disciplinas muy diferentes dentro del mundo del arte y realmente el diseño era una de las que queríamos incluir desde el principio que lanzamos el proyecto, y cuando nos reunimos por primera vez con Raiko y Daniela surgió la necesidad sobre todo de trabajar en el taller también y con todas las piezas que teníamos, que les podíamos dar miles de usos y que no las estábamos como aprovechando, ¿no? A veces nosotros, y de golpe pues empezamos como a hacer mesas, a hacer macetas con piezas antiguas del antiguo astillero, y después pues quisimos hacerlo más grande y así de eso ha salido más o menos este encuentro. Sí, este taller parte un poco de la serie de iniciativas que estamos tomando en el estudio, ¿no? Que también pensamos que la idea del estudio de artista ha mutado muchísimo, ¿no? O sea, un estudio de arte contemporáneo necesita de otras disciplinas, ¿no? Tanto como la historia del arte, como de la ingeniería, como de la ciencia, como de la arquitectura, el diseño. O sea, empezamos a tomar de muchas disciplinas. ¿Por qué no pensar sobre esto? No entender ya la idea del estudio antiguo donde el pintor pintaba modelos, ¿no? O hacía la naturaleza muestra con los búcaros, sino que ya realmente hay otra estructura de pensamiento, hay otro diálogo, hay otro intercambio, se vuelve una especie de lluvia de ideas de diferentes formas de ver. Y de alguna manera este taller venía muy orgánico con las necesidades también del espacio, al estar refuncionalizando un lugar que tenía otra función y por lo tanto quedaron todos los objetos, y estos objetos son muy tentadores a nivel creativo, porque no realmente llevar una estructura así de trabajo, ¿no? También yo creo que de alguna manera esa integración se vuelve un reto en el sentido de cómo tú puedes alimentarte de esto, ¿no? De una manera consciente, ¿no? Siempre va a estar por un nivel de espíritu, ¿no? De la creación o del trabajo de desarrollo, pero ya a través de traducirlo uno mismo se vuelve también otra manera, porque uno quiere aprovechar al máximo todas esas posibilidades. Entonces, bueno, esto es un taller de un mes, de una semana, o sea, en tan poco tiempo como podemos sacar lo máximo que podamos. O sea, que eso también son nuevas formas que tú las empiezas a entender en el momento práctico, no tienes una cuestión teórica de cómo lo voy a hacer, sino que está en ese momento sucediendo ya y en ese momento tienes que digerirlo, ¿no? Y entender. Para mí también uno de los retos creo que no depende tanto de nosotros como productores o urbanizadores, sino que depende también de los chicos, ¿no? De cómo integrar las diferentes nacionalidades, porque todos los muchachos vienen desde Latinoamérica, Norteamérica, Europa, que por lo tanto pues, son actitudes muy diferentes, con idiosincrasias muy diferentes, y creo que juntarla con la idiosincrasia cubana este es el reto, ¿no? Y mezclarse y también saber aprender de los demás y saber también a compartir lo que uno tienes, ¿no? Porque todo el mundo ha traído materiales, todo el mundo está compartiendo absolutamente todo, y cómo sacar buenos productos también a través de compartir con los demás y de aprendizaje entre todos un poco. Realmente tengo muy pocas expectativas sobre el producto final, porque no me interesa el producto final sino su proceso, ¿no? Y realmente lo que queremos, y volviendo a lo que decía Wilfredo, de volver a la idea de taller de artista, de atelier, de esto, de compartir tu propio espacio de estudio de artista con otros creativos, va un poco de eso, va de trabajar, de hacer obras que si no salen en este momento pues van a salir en un futuro, y de captar todas las ideas, de captar toda la información que te pueda traer tanto el taller como La Habana. Sí, de hecho es una especie de laboratorio extendido, ¿no? Que sí. No tiene un límite y un final, o sea, hay una exposición, pero una exposición del resultado de un proceso, sí. Pero realmente no es una finalidad, ¿no? Sí. Sino una muestra, un corte evaluativo. De hecho, para poner un ejemplo, por lo que tú estabas diciendo, mira hoy en el almuerzo, ¿no? Como una vecina nos hace un dulce y estaba puesto una latica, recortes de latica, ¿no? Ese reciclaje, claro, una sorpresa, porque era el mismo producto lo que estamos buscando, ¿no? Cómo revolucionalizar un elemento en algo nuevo, en un sentido nuevo, y este es un ejemplo cotidiano, pero que va a la esencia de lo que se está buscando, ¿sabes? Que encontramos en lo popular, en lo básico, en lo simple, a veces la esencia de la actividad. Y también nosotros como taller tampoco
No proponemos hacer una gran exposición porque no somos tampoco una institución, una galería de arte, no estamos ni en una parte comercial ni en una parte museística, por lo tanto lo que nosotros podemos brindar es una residencia para artistas, para creativos, para jóvenes, para que vengan aquí y tengan la oportunidad de poder trabajar en ideas, conceptos que no han podido hacer quizá en otros momentos, ¿no? Y es dar ese espacio a la creación para que sean totalmente libres, ¿no? Que no haya un deadline para presentar una imagen, un cliente que te esté pidiendo una pieza para tal día, ¿no? Es como completa libertad para tener tu tiempo y tus ideas y poderlas desarrollar o no. El taller es un área de proceso que no es una galería, no es un resultado, no es un museo, no es un resultado tampoco, sino una zona de experimentación, de crecimiento, de desarrollo, de proceso, de errores, es el mejor espacio para el error. Entonces se supone que todo vaya por esta línea, ¿no? A mí me parece que es un punto central de los proyectos, de todos los proyectos, es el espacio para el error. Es el mejor espacio para el error, ¿no? O sea, que es buscar eso, entonces entender lo que falla, por qué. Son ensayos, y ver lo positivo, ¿no? No son inauguraciones, son ensayos generales.